Bienvenidos a Ya es Hora, un encuentro con la verdad. Les habla Adrián Castro desde la Isla del Encanto para una producción de los hermanos de Rincón de Apologética Católica. Hoy estaremos hablando sobre el tema de demonología y para eso traemos un invitado muy especial, el cual no es nada más y nada menos que el hermano Víctor Gamboa. Es doctor en el área de emergencias del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Es teólogo por el Instituto Internacional de Teología de la Arquidiócesis de Guayaquil, centro avalado por la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid. Miembro del Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas y es escritor y conferencista. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Víctor Gamboa. Bienvenido, hermano. Mucho gusto, Adrián. Gracias por la invitación y al mismo tiempo pues te felicito por esa ardua labor evangelística que realizas. Es verdaderamente loable, ¿no? Gracias por tomarme en cuenta. Bien, yo me llamo Víctor Gamboa desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Les envío un gran saludo, un abrazo a todos mis hermanos católicos y a quienes nos hacen el favor de vernos en este momento, ¿no? El tema es interesante, vamos a hablar sobre el demonio y todo lo que concierne a la demonología. Es un tema muy poco tratado en las parroquias, incluso en las catequesis, así que vamos a dar pocas luces, ¿no? Vamos a dar unas luces sobre este tema a fin de que podamos conocer un poco más de este tema que es demasiado importante y que se lo ve reflejado en toda la economía de las escrituras, tanto en el Antiguo y mucho más en el Nuevo Testamento. Entonces, y mucho más aún en esta fecha, en medio de octubre, que estamos pronto a celebrar, no nosotros, sino aquellos no cristianos, porque solamente un no cristiano celebra estas fiestas de Halloween que están por pasar. Entonces es interesante, importante que estemos nosotros a la vanguardia con el conocimiento para poder entender un poco sobre esta fiesta y todo el trasfondo que hay en ella, ¿no? Para que nosotros como católicos pues no caigamos en este tipo de errores festivos. Bien, mi amigo Adrián, entonces estamos listos para empezar. Excelente. Pues nada, hermano, vamos a la primera pregunta para ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Primera pregunta sería, ¿qué es un demonio? Bien, un demonio es un ser estrictamente espiritual, es decir, es incorpóreo, no tiene materia, no tiene cuerpo. Jesús va a dar una respuesta muy interesante si nosotros, ustedes tienen la Biblia en sus manos, amigos, nos vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 36. Aquí Jesús va a dar una idea muy explícita de lo que es, ¿no? Es decir, en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo sí tengo. Entonces, eso es un espíritu, ¿no? Un ser incorpóreo, material, que no tiene ni carne, no tiene huesos. Es totalmente espiritual. Al igual que Dios. Esa es su naturaleza espiritual. Ahora, los demonios en algún momento fueron ángeles, ángeles buenos, pero en algún en alguna etapa, en algún tiempo, si le podemos decir tiempo, porque ellos en realidad están fuera de nuestro tiempo, pero sí ellos verdaderamente tienen un tiempo, Santo Tomás de Aquino le llama Evo, en ese tiempo espiritual su naturaleza y su psicología cambió. Entonces se transformaron en demonios como tal. Entonces, pero sin embargo siguen siendo seres totalmente espirituales. Se deformó su inteligencia, se deformó su voluntad, se deformó su misión, pero su naturaleza espiritual como tal se mantiene. Siguen siendo espíritus. Entonces, esos son demonios. Es un ser espiritual que procura, en la medida en que les sea posible a ellos, tratar de destruir, tratar de dañar al ser humano, que es pues con quien tiene pues prácticamente toda la venganza, debido a que como ustedes saben, nosotros los seres humanos somos hijos de Dios, somos la creación perfecta de Dios, así que pues ellos están al acecho con distintas metodologías.
que después lo vamos a ver a lo que nosotros le llamamos fenomenología demoníaca. Pero eso es un demonio, un ser espiritual, incorpóreo, inmaterial, naturaleza espiritual estrictamente. Entonces, hermano, le pregunto, ya que hemos dado esa información básica, se podría hablar de cantidad, ¿verdad? Decir cuántos demonios existen. A ver, como son seres espirituales y son seres incorpóreos, inmateriales, desde nuestra perspectiva no podíamos contabilizarlo. No se puede contabilizar lo que es un espíritu. Sin embargo, como son seres reales y personales, en ellos no hay raza, cada una guarda su especie. Se puede decir que sí hay cantidades. Y la Biblia va a nombrar, no de forma explícita, pero sí de forma implícita, y nos va a dar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 34 al 36, se nos va a decir eso, ¿no? Que son seres espirituales. Ahora, en el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, nos va a dar una cantidad, pero no es quizás como nosotros queramos pensarla. En realidad es una cantidad que no nos va a dar una mayor respuesta como tal. Y va a decir en el capítulo 5, versículo 11, la visión seguía y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Eran miriadas de miriadas y millares de millares. Evidentemente, aquí está hablando de ángeles buenos, pero obviamente se puede hablar también en cantidad en cuanto a los demonios, ¿no? Otro texto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, también va a dar una cantidad. Va a decir que la tercera parte de las estrellas precipitaron, se cayeron. Los padres de la iglesia han visto en este texto una relación directa a los ángeles caídos, ¿no? Entonces vamos a ver millares y millares, tercera parte, pero no hay una cantidad específica como tal. Lo que sí se puede deducir es que son muchísimos, pero también los padres de la iglesia nos han enseñado que, y especialmente el gran santo seráfico, Santo Tomás de Aquino, menciona que con toda seguridad la cantidad de ángeles que se rebelaron contra Dios es infinitamente menor a la cantidad de ángeles que prevalecieron en armonía y santificación con Dios. Hermano, algo que me llama la atención al principio cuando te aclaraba de los demonios que son ángeles caídos, sería bueno, ¿verdad? Si nos pudiera aportar el por qué se rebelaron los ángeles. Bien, esa es una pregunta de verdaderamente interesante, ¿no? Pero vamos a hablar sobre la caída. Ok, es interesante porque la Biblia no nos menciona. En realidad, ningún texto bíblico nos menciona a qué se debe la caída, o al menos de forma explícita. Sin embargo, la caída de los ángeles es interesante. Juan Pablo II, ustedes me van a permitir que yo les lea un discurso que es muy breve, no vamos a perder mucho tiempo. El 23 de julio de 1986, Santidad San Juan Pablo II decía: la elección hecha sobre la base de la verdad sobre Dios, conocida en forma superior como base en la lucidez de sus inteligencias, dividió aún al mundo de los puros espíritus en buenos y malos. Los buenos eligieron a Dios como bien supremo y definitivo. En cambio, los otros se volvieron las espaldas a Dios contra la verdad del conocimiento que indicaba en él el bien total y definitivo. Con base a su libertad creada, hicieron una elección radical e irreversible, igual a la de los ángeles buenos, pero diametralmente opuesta. En vez de una de Dios llena de amor, le pusieron su rechazo inspirado por un falso sentimiento de autosuficiencia, de aversión e incluso de hasta odio que se convirtió en rebelión. La Biblia no nos menciona a qué se debe la rebelión, pero evidentemente en las escrituras sí vamos a encontrar la caída de los ángeles. La caída va a ser nombrada de una manera muy clara en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Aquí tengo el texto casualmente, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Bien, ¿qué va a decir? Apareció, dice, entonces se entabló una batalla en el cielo, ¿no? Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. ¿Ya? Este dragón, dice el apóstol San Juan, perdón, este dragón es la serpiente antigua, también llamado diablo o Satanás, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí Satanás tiene sinónimo, ¿no? Diablo, serpiente, ¿verdad? El gran dragón, etc. Entonces va a demostrar la caída, pero no el porqué, ¿ya?
la caída. También lo va a hacer Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿ya? Pero no menciona el poder. Ahora, tenemos más textos como Judas capítulo 6 y segunda de Pedro capítulo 2 y 4. Pero lo interesante es que existen tres hipótesis, porque son hipótesis, sobre la caída de los ángeles. Primera hipótesis, es lo que yo le catalogo como la hipótesis del orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia hizo pensar a estos ángeles, claro está que encabezados por un jerarca, Satanás, de que estos eran semejantes a Dios, ¿ya? Entonces, este es un pecado de autoidolatría. Esta hipótesis comenzó con Orígenes y luego fue aceptada por todos los padres de la iglesia. ¿Pero por qué la soberbia? ¿Por qué el orgullo y la soberbia como primera hipótesis? Porque el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 13, y 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, van a hablar ampliamente sobre el pecado de la soberbia y que producto del pecado de la soberbia, específicamente el texto de Timoteo nos va a decir que ese fue el pecado por el cual Satanás cayó, la soberbia, ¿sí? Entonces estamos hablando de un texto de forma implícita, pero bastante interesante, ¿ya? Bastante interesante. Primera hipótesis, esa es la más difundida de las hipótesis, es la que comúnmente se nos enseñan a nosotros en las parroquias, nos enseñan los sacerdotes, etc., ¿no? Va a venir la segunda hipótesis, que sin embargo, y a pesar de esto, es anterior a la primera, aunque la primera es mucho más aceptable. Es acerca de los celos y la envidia. Celos y envidia de estos ángeles, vuelvo a repetir, encabezados por Satanás, pero contra el hombre. ¿Por qué? Porque estos han soportado la idea de que el hombre que había venido de la tierra, que en cuanto a naturaleza es mucho más inferior que ellos, sin embargo, Dios los haya creado a su imagen y semejanza. Vamos, si Dios va a crear seres a su imagen y semejanza, debía haber sido igualmente a los ángeles, no a los seres humanos que son en naturaleza inferior. ¿Qué es la naturaleza? Recordemos que nosotros, los seres humanos, tenemos tres naturalezas: cuerpo, alma y espíritu. En cambio, Dios y los ángeles solo tienen una naturaleza, que es espiritual, estrictamente. Por consiguiente, son superiores a nosotros, ¿ya? Ellos no pueden pecar, los demonios, como son seres angélicos, no pueden pecar mediante los sentidos, no pueden pecar. Entonces, es infinitamente superior a nosotros. Ellos pecan mediante la inteligencia y la voluntad, pero no con los sentidos, ¿ya? Y de ahí se van a desprender un montón de interrogantes que probablemente la vayamos a responder, ¿no? Entonces, esta es la segunda hipótesis y esta fue ampliamente aceptada por grandes padres de la iglesia como Tertuliano, San Cipriano, San Gregorio de Niza, bueno, San Lactancio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es primera, es anterior a la primera hipótesis, pero menos aceptable, sin embargo, no menos importante. Y la tercera también es catalogado como la hipótesis de los celos y la envidia, parecida a la segunda, pero con una diferencia, y es que los celos y la envidia que surgen en Satanás y sus ángeles con respecto al hombre se va a dar por el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, decide encarnarse como ser humano. O sea, y vamos viendo la diferencia, ¿sí? La segunda y la tercera hipótesis son muy parecidas, porque hay celos y envidias con respecto al hombre, pero en la segunda es porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. En cambio, en la tercera hipótesis es porque Dios asume naturaleza humana para salvar al mundo, para el acto de la redención. Esta tercera hipótesis es mucho más tardía, surge allá en el siglo XVI por dos sacerdotes, un jesuita, Francisco Suárez, y el dominico Ambrosio Catarí. Entonces, estas son las tres hipótesis que tenemos. Tres hipótesis, eh, las tres son aceptables, no hay dogma en este asunto, así que cualquiera de las tres, y de hecho las tres son muy objetivas, si analizamos nosotros las escrituras, entonces básicamente se pueden hablar cualquiera de estas. No hay una encima por la otra. Yo pienso que las tres son extremadamente interesables y vivenciales desde el punto de vista bíblico. Muchas gracias, hermano, por esa información. Le pregunto, siguiendo toda esta línea, ¿existe alguna jerarquía demoníaca? A ver, en la jerarquía demoníaca y angélica, por supuesto, cabe recalcar que la iglesia como tal no se ha manifestado, ¿sí? No hay un dogma,
hay posturas magisteriales, posturas patrísticas, hay estudios teológicos, pero como tal, la iglesia no se ha manifestado, ¿ya? De hecho, vamos a ver distintas jerarquías, pero dispersas en toda la economía de la Biblia. No existe en ningún texto bíblico una jerarquía en orden cronológico. No existe. Por ejemplo, el apóstol San Pablo nos va a hablar de en Colosenses y en Efesios 6 y Colosenses, permítame, Colosenses, bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 16, ¿ya? Y Efesios 6. El apóstol Pablo va a mencionar lo que son las jerarquías llamadas tronos, virtudes, potestades y dominación, ¿ya? Pero sin embargo en Colosenses se va a nombrar virtudes, pero en Efesios ya no se las nombra. Es decir, aquí va a haber una pequeña variante, pero en esta jerarquía que menciona el apóstol San Pablo no aparece ni ángel, ni arcángel, ni serafines, ni querubines, ¿ya? Entonces estas palabras o estos términos jerárquicos van a aparecer indistintivamente en los textos bíblicos. Serafines, por ejemplo, lo vamos de abajo para arriba, ¿ya? Ángel. Ángel significa mensajero, viene del hebreo malak y significa mensajero. Y aquí quiero recalcar una cosa, que existe una confusión, incluso por algunos teólogos, y es que creemos erróneamente que la naturaleza de estos seres es angélica. Vamos, no sé si ustedes han podido leer, y la naturaleza de los demonios son angélicos, no han perdido su naturaleza, siguen siendo ángeles como tal. No, no es así. Vuelvo a repetir, la naturaleza de estos seres es espiritual. Angélico es su función, porque la palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, aquellos seres espirituales que no se han revelado con Dios, que mantienen su dignidad con Dios, siguen siendo ángeles. ¿Por qué? Porque siguen siendo mensajeros de Yahvé. Por ejemplo, Gabriel en la anunciación a la Santísima Virgen María está cumpliendo una función, mensajero, ¿ya? Pero los demonios, que ya no mantienen relación con Dios, que ya no tienen ese contacto con Yahvé y por lo tanto ya no sirven de mensajeros de Yahvé, ya no son ángeles. Unos dirán, pero bueno, Víctor, tú estás loco. Esto es la primera vez que yo escucho. Y yo creí que estaba loco. Cuando estudié esto, yo dije, bueno, es la conclusión teológica a la que yo he llegado. Pero cuando escuché a San Agustín de Hipona, a Santo Tomás de Aquino y a Gregorio de Niza, dije, bueno, Víctor no está loco. Entonces tenía fundamento para decir esto, ya que estos tres personajes de la Iglesia Católica mencionan precisamente eso, ¿ya? Y es interesante. Entonces, ángel es una jerarquía en cuanto a funcionabilidad. Mensajero, y punto. Todos los ángeles cumplen esa función, son mensajeros, ¿ok? Arcángel, aquí hay otra confusión en la iglesia. Mencionamos tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Sin embargo, si ustedes analizan las escrituras, al único al que se le va a llamar arcángel es a Miguel. Ni a Gabriel ni a Rafael se le va a llamar arcángel, se le va a llamar simplemente ángel, ¿ya? Sin embargo, la tradición de la iglesia a los tres los pone como los tres santos arcángeles. Pero si nos vamos a la literalidad del texto, solamente Miguel es llamado arcángel. En todo caso, como no afecta en lo absoluto a la fe, al dogma, cualquiera es libre de creer que son tres arcángeles o un solo arcángel, al fin y al cabo no tiene mayor relevancia. Sin embargo, como estamos haciendo un estudio demonológico, evidentemente pues esto es academia, esto es pedagogía, así que lo estoy enseñando, ¿no? Pero en realidad la Biblia solo menciona un arcángel, el arcángel Miguel, ¿ya? Estos arcángeles van a ser mencionados en lo siguiente. Por ejemplo, el arcángel Miguel va a ser mencionado en el libro de Daniel, Judas y Apocalipsis. El arcángel Gabriel va a ser mencionado en el libro de Daniel y en el libro de Lucas. Acuérdense ustedes la anunciación, ¿verdad? Y Rafael, el arcángel Rafael, o mejor dicho, el ángel Rafael va a ser mencionado en Tobías. Ese texto en el cual, ¿verdad? Tobías quiere casarse con Sara, hija de Raquel, pero no puede porque este demonio Asmodeo se ha enamorado de Raquel, de Sara, y cada vez que ya va a consumirse el matrimonio le mata al marido. Entonces Tobías pide la ayuda del ángel Rafael para que este pues no permita que lo mate, ¿verdad? Entonces ahí es que este le da la idea, mira, tienes que hacer esto, coge un pescado, sácale las vísceras, es decir, el hígado, los riñones y el corazón del pescado, préndele fuego y con ese humo
ahuyentarás a Asmodeo. Y eso pasa, Asmodeo se va corriendo a Egipto y allá es atrapado, de acuerdo a las fuentes talmúdicas, por el rey Salomón, quien lo obliga a construir el templo de Salomón. Pero esta segunda parte, ¿no?, de la huida de Egipto y que le obligan a construir el templo de Salomón, forman a las partes corrientes del Talmud. Lo anterior sí es bíblico, o al menos del canon veterotestamentario, del libro de Tobit. ¿Ya? Bien, lo que son, si voy muy rápido me avisan, y no sé si se me está entendiendo bien, ¿no? Principados, potestades, virtudes y dominaciones. ¿Por qué la encajo en una sola? Porque no hay nada explícito en las escrituras más que esos nombres mencionados, como ya lo dije, tanto en Efesios como en Colosenses. San Dionisio, él interpretaba estos nombres como algo correspondiente a su grado de perfección, ¿ya? Sin embargo, Gregorio de Niza prefiere hacer una referencia no al grado de perfección, sino en cuanto a ministerio. Por ejemplo, las virtudes son aquellos que son encargados de hacer milagros. Las potestades son aquellos que luchan contra los demonios. Por ejemplo, Miguel peleando contra el diablo, ¿ya? Las dominaciones son aquellas que participan en la gobernación, en cómo regir un gobierno, ¿ya? Y los tronos, como su nombre lo indica, es aquellos que están mucho más cerca del obrar divino. Recordemos que los tronos están ya cerca de Yahvé como tal, ¿ya? Entonces, mayor cosa no hay en las escrituras. Ahora, aquí ya vamos a entrar en los dos más complejos. Querubín y serafín. Querubín va a estar por debajo de serafín. Serafín va a ser la escala jerárquica mucho más alta. El querubín es aquel que tiene su trono ya cerca de Yahvé, alaban constantemente a Yahvé. El primer texto que se va a nombrar a un querubín va a ser precisamente en el Génesis capítulo 3, versículo 24. Cuando son expulsados Adán y Eva, recordemos que Dios, ¿qué hace? Se pone querubines protectores en el cerco del Edén, para evitar que estos puedan regresar. Recordemos también en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 22, cuando en el arca se colocan a dos querubines, ¿ya? Y en Ezequiel 28, 14 se va a hablar de un querubín también. Pero ese texto particular lo voy a dejar aparte. Aquí viene una pregunta. Si serafín es en la jerarquía mucho más alta, y nosotros, por tradición, y de acuerdo a lo que nos dice las escrituras, Satanás es el demonio mucho más alto en jerarquía, pero resulta que a Satanás se lo cataloga como un querubín y no como un serafín. Si se supone que es el jerarca mucho más alto, su jerarquía debe haber sido serafín. Sin embargo, por tradición sabemos que él es un querubín. ¿Ok? Y ya voy a explicar a qué se debe esto. No sé si ya se te ha puesto a pensar eso, Adrián. Si Satanás es el más alto jerarca, debería ser un serafín, no un querubín, pero él es un querubín. Así nos lo han enseñado. Bien, ya vamos a ver eso. Serafín, los serafines, estos solamente van a aparecer en el libro de Isaías, ¿sí? No una vez, varias veces. Por poner un ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 2, ¿no? Ahí se va a nombrar que tienen 3 pares de alas, etcétera, etcétera, ¿no? Una representación iconográfica. Recordemos que los ángeles no tienen alas, ¿sí? No tienen alas, no tienen ropa, no tienen cabello. Es una representación simbólica, así se acostumbraba desde culturas anteriores a la cananea, culturas sumerias, culturas babilónicas, etcétera, ¿no? Que son adoptadas para la cultura hebrea posterior, ¿no? Recordemos que, y aquí algunos hermanos católicos a veces no les gusta esta palabra que yo suelo utilizar, pero el Antiguo Testamento hay mucha mitología cananea, muchísimo. Entonces es por eso la importancia de estudiar los géneros literarios de las escrituras, ¿sí? Para saber qué es histórico, qué es mito, es decir, el texto narrativo, cuál es el género literario al cual nosotros nos estamos enfrentando. Esto es histórico, esto es legendario, etc., ¿no? Bien, entonces aquí vale hacer una pregunta, y yo creo que te me voy a adelantar, querido Adrián, para responder precisamente esta, ¿no? ¿Satanás y Lucifer son lo mismo? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Lucifer? Porque ahí vamos a responder esta pregunta. Entonces, yo he llegado a la conclusión, y es que el poder de Satanás no está basado en cuanto a su jerarquía, sino en cuanto a su deformación. Lo mismo valdría para los ángeles buenos. El poder de los ángeles no está basado en su jerarquía, sino en la gracia. Y les voy a poner un ejemplo estrictamente humano. Y eso lo pone el padre José Antonio Fortea, un ejemplo interesantísimo.
Por un lado puede estar el Papa, su santidad, el Papa Francisco, y todo el mundo pensaríamos que es el hombre más santo sobre la tierra. Por consiguiente, su jerarquía es mucho más elevada. Pero por otro lado puede estar una pequeña viejecita, ¿verdad? Que día, tarde y noche lee el rosario, practica todos los ministerios de la caridad y sin embargo, desde el punto de vista jerárquico, nadie. Pero puede ser mucho más santa que el mismo Papa Francisco. ¿Por qué? Porque esta santidad está basada en la gracia, ¿verdad? Más no en el acto jerárquico. Lo mismo va a pasar con él. Satanás es mucho más poderoso, es el jerarca, pero no lo va a hacer por su deformidad. Es decir, fue el más perverso, más no por su rango jerárquico. No sé si me hago entender. Está por encima de los, por eso es que él es un querubín, pero está por encima de los serafines, porque su alma, su espíritu, perdón, se deformó mucho más. Su perversidad fue mucho más que la de los serafines. Réprobos, por supuesto, es decir, que rechazaron a Yahvé. Bien. ¿Satanás y Lucifer son lo mismo, sí o no? Muchos exorcistas y demonólogos también, que no son lo mismo, y después hablaremos de eso. Muchos exorcistas mantienen que Satanás y Lucifer son la misma persona. ¿Sí? Se les puede hablar fácilmente de personas, son seres personales, reales. Son la misma persona. Y así lo ha mantenido la tradición de la iglesia hasta el día de hoy. Pero hay exorcistas, como el padre José Antonio Fortea o el padre Gabriel Amor, que manifiestan que no, que por encima está Satanás y por debajo está Lucifer, que son dos demonios totalmente diferentes. Bien, pero ¿a qué se debe esto? Y esto se debe a que hay que recalcar una cosa. En las escrituras, el único demonio jerarca al que nosotros vamos a poder observar es a Satanás. Es al único, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lucifer no aparece. Lucifer es un título extrabíblico, porque recordemos que las escrituras fueron escritas en idioma hebreo, es decir, para el Antiguo Testamento, con algunas partes en arameo, y el griego en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Salvo la Septuaginta, que evidentemente es escrito en griego, ¿verdad? El Antiguo Testamento griego, ¿no? Pero lo cierto es que el latín es un idioma muy posterior. Y la Biblia va a ser traducida al latín por San Jerónimo en el siglo IV. Por consiguiente, la palabra Lucifer, que es una palabra latina, en los originales como tal no aparece. Y en todo el Nuevo Testamento no existe un demonio llamado Lucifer. No aparece. Vamos, yo le doy $100 a quien me busca un demonio llamado Lucifer en el Nuevo Testamento. No lo hay. Solo está Satanás. Bien. ¿Quién es Satanás? Este personaje es interesante. Seguramente cuando hablamos de Satanás, al primer personaje al que nos vamos a dirigir es al libro de Job. En el libro de Job, y esto es interesante, y aquí es muy importante, porque vamos a darnos cuenta de una particularidad. Ustedes pueden revisarlo después con su misma Biblia. Vamos a irnos al libro de Job. Aquí vamos a ver quién es Satanás. Dice así, Job capítulo 1, versículo 6. Atentos con lo que voy a decir. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Ojo con el énfasis que yo hago. El Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de pasear por la tierra y darme vueltas por ella. Replicó entonces Yahvé al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago énfasis en él y al? Son artículos que preceden un nombre. Pero este nombre no es un nombre propio como tal, ¿verdad? Porque yo no me voy a llamar el Adrián, el Víctor, la María. Eso es un error lingüístico. Pero sí puedo llamar la mesa, el carro, la silla. ¿Por qué? Porque en el libro de Job, contrario a lo que muchos piensan, todavía no se está hablando de Satanás como tal. Yo sé que algunos no van a estar, o mejor dicho, la mayoría no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora, porque siempre hemos visto en este libro la tentación de Satanás contra Job y todos los beneficios que obtiene Job al sobrepasar las tentaciones del demonio. Pero aquí, en términos cronológicos,
bíblicos, todavía en este tiempo no se tenía la idea clara de un personaje llamado Satán como un ser real, personal, opositor a Yahvé. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Yahvé, el pueblo hebreo, siempre ha estado inmerso en idolatría. Entonces, tener la concepción de un Dios bueno, poderoso, llamado Yahvé, y al mismo tiempo tener su contrarréplica, un demonio poderoso llamado Satán, te podría llevar o llegar fácilmente a un falso dualismo, es decir, el Dios del bien y el Dios del mal. Es por eso que la imagen de Satanás en el Antiguo Testamento no es muy clara. No es muy clara. En el Nuevo Testamento ya sí que va a ser muy claro. Y con los padres de la iglesia, pues esto terminará por consolidarse. Pero es por eso en el Antiguo Testamento no es muy claro. Entonces, en el libro de Job, que es un libro que se escribe con anticipación al libro del Génesis, aunque cronológicamente en las escrituras primero aparece el Génesis, en el libro de Job todavía no hay una referencia como tal a un Satanás como un ser personal. Eso por un lado, ¿ya? Entonces, es interesante que el término Satán viene del arameo, ni siquiera viene del hebreo, viene del arameo Hasatan, que significa el fiscal que pone sospecha. Ese es el verdadero nombre del Satanás griego. A ver, espero no confundirlo. En la tradición se nos ha enseñado que el nombre de este ángel, cuando era bueno, se llamó Luzbel, Lucero, ¿verdad? Y que cuando luego se deforma, se va a llamar Satanás. ¿Ok? Pero no es así. Como tal, el nombre, cuando este todavía no había caído en desgracia, cuando todavía no se había revelado como tal contra Yahvé, que no sabemos cuándo sucedió, su nombre era Hasatan. Ese era su nombre original. Hasatan. Y significa el fiscal que pone sospecha. La única traducción moderna que lo traduce literalmente como Satanás, ahí en el Antiguo Testamento, es la Reina Valera. Le ponen el fiscal que pone sospecha, el acusador, etc. Pero esa era su misión. Y ese texto es interesante porque va a quedar muy claro. Permítanme revisar el texto bíblico, porque yo no soy muy bueno para memorizarme a veces los textos bíblicos. En el libro, a ver, aquí no es. Permítame un ratito, ¿sí? A ver, aquí tiene que estar. A ver, bien. Ok, entonces ya encontré el texto. Entonces, el fiscal que pone sospecha. Entonces, aquí, al Satán, ¿verdad? Es una prefiguración del mal como tal. Todavía no es un ser personal, un ser real. Y que miren, algo interesante, ¿cómo el demonio, si ya fuera el demonio como tal, van a surgir muchas preguntas? Primero, ¿cómo es que este está en presencia de Dios? Segundo, todavía sigue siendo llamado hijo de Dios. Porque vemos que entre los hijos de Yahvé se aparece al Satán. Pero si este es el demonio, como tal, todavía sigue siendo considerado como un hijo de Dios. Y tercero, tiene la osadía de persuadir a Dios. Porque lo está hostigando a Yahvé. Lo está persuadiendo. En otras palabras, lo está tentando. Entonces, ese Dios, diría un teólogo, Yatensi Bonilla, diría, ese Dios no me brinda seguridad a mí. Porque resulta que se deja manipular por el mismísimo Satán. Es que todavía no es Satán. Aquí en este texto es una personificación como tal, pero que da un mensaje, que da un mensaje. Y el mensaje es que, manteniéndose fiel a Dios ante cualquier adversidad, ante el mal o posteriormente ante las tentaciones de Satanás, siempre el hombre tendrá su recompensa ante Yahvé. ¿Ok? Es, y lo dice la misma Biblia de Jerusalén en los apéndices, recién en el libro de Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 1, cuando ya se tiene una conciencia real de que este Satán o Hasatan es un ser real, personal, y que actúa como un fiscal. Y se van a poner imágenes incluso. Por ejemplo, se va a decir en el Salmo 109, el término literal que utiliza el hebreo original es fiscal. Salmo 109, ustedes van a escuchar
Salmo 109, versículo 6, fiscal. Literalmente lo dice. Y en este libro de Crónicas, ¿verdad? Ahí vamos a ver específicamente ese trabajo de un fiscal que está a la derecha de Yahvé. Es como un tribunal. En un tribunal humano, Yahvé, o el juez, mejor dicho, se encuentra en el centro. ¿Quién imparte justicia? Es el juez, ¿verdad? Y del lado derecho va a estar ¿quién? El fiscal que acusa. El fiscal que acusa es aquel que, como diríamos, le llaman los chismes, de lo que ha hecho esa persona. ¿Para qué? Para que el juez imparta la justicia. Entonces, ese era el trabajo de este ángel, llevarle los chismes a Dios de lo que hacía el ser humano, o en este caso el hombre, ¿verdad? Imparta justicia. Pero uno dirá, pero si Dios es omnipresente, ¿por qué necesitaría de un ángel que le lleve todos los chismes que suceden acá en la tierra? No lo necesitaría, porque lo sabe todo. Entonces, valdría también decir que Dios no necesitaría mensajeros, porque al mismo tiempo Él es omnipresente, fácilmente Él mismo podría dar su mensaje. Pero sin embargo, se vale de mensajeros. Entonces, el texto ahí encaja, ¿no? ¿Sí? No hay ningún problema en realidad. ¿Sí? Es un ángel que tiene esa función. Ahora, nos vamos aquí con lo complejo. Nosotros nos vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, porque este es el texto que utilizaron los padres de la iglesia, empezando por Orígenes, ojo con lo que digo, Orígenes, y luego los distintos padres de la iglesia, para unir este texto con el de Ezequiel 28 y demostrar que aquel ser a quien se hace referencia en estos textos es a un tal llamado Lucifer. ¿Qué quiero decir con esto? De que tanto en la época de la Palestina del Segundo Templo, es decir, para los judíos como tal, y para la iglesia naciente cristiana, siglo I, siglo II, nadie hablaba de Lucifer. No se lo conocía. No se sabía que existía. Recién Orígenes es aquel que da una idea de un tal llamado Lucifer. ¿Por qué? Porque como yo les hablaba en un principio, la cultura hebrea también está llena de ¿qué? De mitología. Y en la cultura hebrea había un dios, dentro de ese panteón de dioses, había un dios llamado Atar. Este dios llamado Atar, ¿verdad? Era el dios de la estrella de la mañana. Era el lucero de la mañana. ¿Ya? Aquel que había pretendido escalar el cielo para destronar al famosísimo dios Baal, que ya vamos a hablar de él, pero lamentablemente el dios Sol, enviado por el mismo dios Baal, lo desterró. Y vamos a ver ese paralelismo, ¿verdad? De este dios llamado Atar, equivalente a Lucifer, tratando de escalar el trono para llegar a quitarle el trono a Yahvé. Va a haber un sincretismo entre la mitología hebrea y los primeros escritos de los padres de la iglesia. ¿Sí? Orígenes probablemente no sabía de esto. Entonces es por eso que él va a tomar esa interpretación y va a decir lucero, porque aquí dice, Isaías dice, ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido por tierra, dominador de naciones. Lucero, del hebreo Giel, y si lo traducimos al latín, Lucifer, es un término. Pero este texto de Isaías se lo aplica directamente al rey de Tiro. Si ustedes leen el contexto de este texto, tanto de arriba para abajo, se van a dar cuenta que el texto está dirigido a un ser humano, nada más que a un ser humano. No está dirigido a un ángel. Pero en de 28, ahí ya se va a nombrar, porque se va a hacer relación entre estos dos textos, a un querubín. Entonces vamos, se va a decir cómo, querubín, lucero, son lo mismo. Por consiguiente, este lucero que ha caído, que ha sido derrotado, es Satanás. Lucero, y es un querubín. Entonces ahí encaja la jerarquía. Este lucero tiene que ser un querubín. No sé si estamos claros hasta ahí. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. Si Lucifer es un nombre como tal y que corresponde al demonio, así diseñado, ¿por qué al mismo Jesús en Apocalipsis 22:16 se le llama Lucifer? No sé si ustedes sabían eso. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, y lo traducen al latín, clarito se nos va a enseñar que Jesús es Lucifer. Vamos, con eso no quiero decir que Jesús sea el diablo, obviamente que no. Pero es interesante. Les voy a leer el texto.
yo Jesús he enviado a mi ángel para explicar todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Sencillo. El Lucifer. Y eso me recuerda que hace unos años atrás, su santidad, el Papa Papa Francisco, cantaba el pregón pascual. Ustedes saben que en Semana Santa cantamos el pregón pascual, ¿verdad? Lo cantó en latín. Y mencionó pues en el Vaticano la palabra Lucifer, porque en el pregón pascual, ahí se dice clarito que Jesús es el lucero de la mañana. Cuando el Papa mencionó la palabra Lucifer, obviamente nuestros hermanos protestantes, indoctos, desconocedores total del tema, lo primero que dijeron a viva voz es que en el Vaticano se estaba invocando al diablo. Pero se estaba haciendo referencia a Jesús. Y es que Jesús es Lucifer. ¿En qué sentido? En que el término lucero es un término que indica no un nombre, sino una cualidad. Jesús es el alba, la nueva luz. Y es por eso que en el credo niceno-constantinoplano, Jesús es luz de luz. Jesús es la luz, el lucero, el alba radiante de la mañana. Entonces, vamos a darnos cuenta que en realidad, para ahí terminar esta pregunta que ha sido bien larga, en realidad, Lucifer como tal, en las escrituras, no existe como un demonio. Y si a esos textos de Isaías y de Ezequiel, en que los padres de la iglesia han visto referencia al ángel caído supremo, que por supuesto no es que es una mala interpretación, por supuesto que es una buena interpretación, porque cuando los profetas hablaban, sus mensajes podían tener 2, 3 significados. Entonces, si hablamos que estos textos corresponden a un ser angélico, perverso, jerarca, tendría que ser Satanás, forzosamente Satanás. Pero Lucifer como tal no. Y más aún, en el panteón romano existe un dios llamado Lucifer que trae la sabiduría. Entonces, para mí, con el caso, es impropio llamar a Satanás Lucifer. Jamás lo hago así. Para mí es Satanás y punto. Porque yo a mi Jesús le puedo llamar Lucifer. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, aquí está. Apocalipsis 22:16. Sin embargo, yo digo, por eso dice énfasis, en la Biblia, porque hay exorcistas, y con el respeto que ellos se merecen, ellos mencionan pues, que hay un demonio llamado Lucifer, y que incluso han expulsado demonios llamados Lucifer. Entre ellos el padre Portea, muy famosísimo, y el padre Gabriel Amor. Pero ¿qué pasa ahí entonces? ¿Verdaderamente han expulsado un demonio Lucifer? ¿O sencillamente han expulsado a Satanás, pero por simple tradición ya no se puede confundir, simplemente Lucifer es indistintible, ¿no? Hablar de Satanás, Lucifer, pues, sin que se esté haciendo una exégesis del tema en ese momento, ¿no? ¿Qué pasará ahí? No lo sé. Pero... Es que, Fran, mismo perro, diferente collar. ¿Ah? Mismo perro, diferente collar. Exacto. Yo le hablo como de la teología, ¿sí? Yo no soy exorcista, yo le hablo de la teología, lo que a mí la Biblia me enseña, lo que la exégesis teológica a mí me enseña. Entonces, hay esas 3 posturas, ¿no? Satanás y Lucifer son lo mismo, Satanás y Lucifer son 2 distintos, y la que su hermano Víctor Gamboa dice, Lucifer es Satanás como tal. ¿Ya? No es dogma, no me vayan a crucificar, no me vayan a tachar de hereje. No es dogma, tranquilo. Vamos, Satanás es el ser real, personal, que tentó a Jesús en el desierto y de quien se habla en todo el Nuevo Testamento. Satanás. Y hay una particularidad que en el Nuevo Testamento Satanás y aquí se discrepar. Recuerden que a Jesús se lo acusa de expulsar demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y luego Jesús va a decir que a él se lo acusa de expulsar demonios, de tratar de dividir el reino de Satanás. Es decir, hace una comparación entre Satanás y Belcebú como fuera la misma. Pero sí va a haber una diferencia. E incluso ya en la mitología cananeo va a haber una gran diferencia y ya lo vamos a hablar de eso. En todo caso, Satanás y Belcebú sí serían diferentes. Aunque en el Nuevo Testamento pareciera lo contrario, pareciera indicar que Satanás y Belcebú fueran lo mismo, pero no. Hermano, ya que estamos compartiendo toda esta información, ¿nos podría hablar un poco sobre la fenomenología demoníaca? A veces estos juegos de palabras envuelven a uno. Bien, es interesante también. Hay la fenomenología demoníaca ordinaria y la extraordinaria. ¿Ya? La ordinaria
como su nombre lo indica, es la común, las tentaciones. Pero ¿cómo podemos nosotros saber si esa tentación me viene por el demonio o producto, como dice el apóstol San Pablo, de mi propia concupiscencia? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, y es por eso que hay que tratar de ser lo más honesto posible. Y si yo he caído en tentación de decir simplemente fue producto de mi debilidad, pero no, en muchas ocasiones hay gente que a todo le echa la culpa al demonio. Yo caí tentado porque el demonio me tentó. Todo el demonio, es decir, existe una completa demonopatía, una enfermedad psiquiátrica donde toda la culpa es del demonio y ven demonios hasta en la sopa. Ustedes han de creer capaz que Víctor, como estudia demonología, tiene la enfermedad de la demonopatía. No es así. Soy muy objetivo en este caso, en este tema. Entonces, en la tentación no hay forma de saberlo. Sin embargo, han habido casos en los que sí se puede saber. Y eso se da más en la vida de los santos. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Acá en Guayaquil existe una beata, que yo hice un libro de ella, una biografía, la beata Mercedes Jesús Molina y Ayala. Ella sufrió durante 8 años sufrió del asedio del demonio. Según los biógrafos, fue simple influencia. Yo estoy convencido que fue una posesión demoníaca y tengo motivos para hacerlo, por las terminologías y por las manifestaciones que presentó la beata. Entre ellas, la doble o la manifestación de la segunda personalidad. Ya voy a llegar a eso. Pero bien, no me voy a alejar. Lo cierto es que cuando ella oraba y se encontraba en el Santísimo Sacramento del altar y luego se iba a confesar, de su boca fería insignias, y dice el padre Domingo García, que era su confesor jesuita, eran palabras tan aberrantes que esas palabras no se le podían ocurrir ni al más perverso sexual. Entonces vamos a ver que esto ya no es de ella, ni de su naturaleza, es decir, ni siquiera de su concupiscencia, sino del demonio como tal. Entonces, la manifestación ordinaria es la tentación. ¿Cómo saberlo? Muy difícil, pero es la tentación. ¿Ok? Y ante la tentación, ¿cómo nosotros lo eliminamos o cómo nos deshacemos de eso? La oración. No es necesaria mayor cosa. Oración y intensificar en la oración, intensificar mi vida cristiana, ayuno si es posible, Santa Misa constantemente, por supuesto el Santísimo Sacramento y evidentemente la ayuda de nuestra Madre Santísima. ¿Sí? Ayuda de nuestra Madre Santísima. Ahora vamos a la fenomenología demoníaca extraordinaria. Como su nombre lo indica, esta ya va a sobrepasar las leyes de la física, ya va a ser algo no muy común, ¿ya? Pero también hay de menor a mayor, es decir, la diríamos más común entre las extraordinarias a la que es ya bien infrecuente. La infestación demoníaca, esa es la primera, ¿ya? El padre Corrado Balduzzi, un eminente exorcista del Vaticano, ya fallecido, él le ponía otros términos, ¿no? Pero sin embargo estaban acordes, ¿no? Él le llamaba infestación local. Infestación demoníaca, infestación local, interesante. ¿En qué consiste? En que el demonio va a ejercer cierto poder sobre las cosas. Puede prender o apagar una luz sin que nadie la esté tocando, olores extraños, sonidos extraños, ¿verdad? Se cae un vaso, nadie lo ha tocado, eso es infestación demoníaca. Hay olores, puede haber secreciones, puede haber fluidos, lo que los parapsicólogos le llamarán poltergeist, ¿ya? El campo de la parapsicología está muy apegada a este campo, aunque con términos diferentes y algunas exageraciones, pero interesante también. Entonces, la infestación demoníaca está dirigido directamente a las cosas que nos rodean, no al hombre, a las cosas que nos rodean, ¿ya? ¿Cómo sacamos esto? Agua bendita. ¿Quién lo puede hacer? Lo hace el sacerdote, evidentemente, y no haría mal un laico hacerlo. Un laico, pero que sepa cómo hacerlo, ¿no? Un laico comprometido, orando, rezando. Hay oraciones en manual, internet, o oraciones que se le vienen a la mente, o como yo siempre he dicho, las mejores oraciones son aquellas que salen de la Biblia, porque son directamente la palabra de Dios, así que esa tiene mucha más eficacia que cualquier oración inventada por el hombre. Entonces, salmos son los más eficaces, o la misma oración del Padre Nuestro, que al final la rezamos mal, decimos líbranos del mal, y el arameo, porque Jesús la menciona en arameo, es apotupunerú, líbranos del maligno. Jesús no está hablando de un mal, sino de un maligno, es decir, Jesús nos está pidiendo, le está pidiendo al Padre que nos libre de Satanás, no del mal. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tú vas a un médico, ¿verdad? Y tú le dices, doctor, a mí me duele la pierna, y el médico te dice, tómese paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas, váyase. Te quitó el dolor, pero te erradicó el mal.
que te produce el dolor? No, después de las 8 horas vas a volver a tener el dolor. No te ha quitado el mal como tal. Por eso es que Jesús dice, líbranos del maligno, líbranos de Satanás, porque Satanás es quien produce el mal. El mal es la consecuencia de quien lo produce. El mal no es un ser, el mal es una consecuencia. Entonces, a quien debemos pedir es a que nos eliminen a Satanás, a Potupuneru, Satanás, líbranos del maligno. Bien, esa oración es eficaz. Por supuesto que sí. Es oración dicha por el mismo Dios. Entonces, agua bendita y oración. Infestación fuera. Pero como el demonio es un ser real, que no se queda estancado, sino que avanza y siempre tratará de avanzar para hacer más mal, ¿verdad? Puede ser que no tenga efecto. X motivo. El motivo principal es porque Dios así no lo quiere. Toda intervención que haga el demonio va a ser por la permisibilidad de Dios. Hay una frase que no es bíblica, que dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Es una frase de Miguel de Cervantes. Pero es interesante porque es la realidad. E incluso el demonio, para poder hacer algo, así sea una simple tentación, necesita la permisibilidad. ¿Ya? No digamos aún los fenómenos extraordinarios, incluida la posesión. Bien. Entonces, en esta infestación, ¿verdad? Puede ser el caso de que Dios decida de que avance, por X motivos. Que avance. ¿Cuál es la siguiente? Influencia demoníaca. Influencia demoníaca es el término más común, más genérico. El padre Balduzzi le llamará infestación personal. ¿Bien? ¿En qué consiste? En que el demonio va a molestar al individuo, pero no va a estar adentro, no lo va a poseer, no se va a meter, como decimos. Lo va a trabajar desde afuera. Le puede producir enfermedades, le puede hacer perder su trabajo, su matrimonio, hacer ver pesadillas, alucinaciones. Es decir, hay una influencia constante, un asedio constante, pero no está dentro. ¿Eh? Y ante esto, ante este tipo de influencias, ¿qué es lo recomendable? Las oraciones de liberación. Y aquí van a entrar nuestros hermanos del grupo de la renovación carismática, donde esto se lleva muy a menudo. Entonces, la oración de liberación, ¿quién debe precedirla? Sacerdote. Sacerdote. Sin embargo, hay grupos de renovación carismática que la suelen precedir en la oración de liberación laicos comprometidos. La iglesia como tal, vamos, si un obispo lo autoriza, no hay problema. Pero si esto se hace desmedidamente, sin autorización del obispo, estaríamos cayendo en algo ilícito. Recordemos que para enfrentar al maligno, por orden establecida, jerárquica de la iglesia, tiene que ser el sacerdote. ¿Sí? Tiene que ser el sacerdote, no el laico. El laico está llamado a orar, intensificar su oración y si está en un exorcismo, ser ese equipo de ayuda, de oración, y no abrir la boca. Orar, no dirigirse al demonio. ¿Sí? Pero bien. Entonces, la influencia. ¿Ya? Y el último. Bueno, el padre Fortea va a agregar otros términos más, que yo no los creo ahorita interesantes, como la circundatio externa, circundatio interna, pero bueno, no los voy a marear. Quedémonos con infestación, influencia. El último, posesión demoníaca. Este es el peor de todos, el más complejo y el más peligroso. El demonio va a tomar autonomía del individuo, pero ojo con lo que voy a decir. Ningún demonio posee el alma del individuo, solo posee su cuerpo. Su cuerpo. Entonces, cuando alguien dice, yo le vendí mi alma al demonio, ¿qué le has vendido? Tú no le puedes vender algo que no es tuyo. El alma le pertenece a Dios. Tú no le puedes vender algo que no te pertenece. Tú lo que le vendiste al demonio fue tu voluntad de hacer el mal, de unirte a él, pero tu alma como tal le pertenece a Dios. Así que cuando te hacen creer los satanistas que porque ya vendiste tu alma al demonio, no se puede romper ese pacto, tú no le has vendido nada a Satanás. El alma sigue siendo de Dios. El demonio no puede poseer el alma, solo el cuerpo. Y es por eso que va a utilizar los sentidos. Como los demonios no tienen sentidos, no tienen ojos, no tienen boca, no tienen oídos, no tienen mano, utiliza la de nuestro cuerpo para poder actuar. Es por eso que incluso se dice un demonio que no está en ningún lugar, porque como son seres espirituales no ocupan un espacio, pero se dice que está en un lugar porque actúa aquí o actúa allá, pero en realidad no está ni aquí ni allá. Espero no marearlos, pero es así, ¿ya? Entonces, no siempre el poseso va a estar poseído. Son momentos de trance, como sucede con un epiléptico, ¿no? Un epiléptico no siempre está con sus crisis epilépticas, ¿no? Convulsivas, no. Está normal, vive su vida normal, pero llega un momento, claro, hay un aura, le avisa, llega un momento y empieza con todas sus manifestaciones sintomatológicas. Lo mismo pasa con el poseso, ¿sí?
llegan momentos de trance. La diferencia está que acá, para que se active ese momento de trance, suele ser el sacerdote quien lo activa. Porque es inverosímil creer que el Satanás, perdón por la bulla, es inverosímil creer que el mismo demonio va a actuar en trance solo para que lo vean. Pues no, pues, vamos, el demonio siempre tratará de esconder, tratará de ocultarse. Así que cuando me llaman personas, porque me escriben muchísima gente y me dicen, es que yo tengo un demonio y se aparece y se manifiesta constantemente, yo no te creo, porque el demonio quiere estar siempre oculto. ¿Por qué? Porque no quiere salir de ese cuerpo, porque mientras más oculto está, mayor beneficio saca en ese cuerpo. ¿No? Entonces quiere estar metido ahí. Y es el exorcista, ¿sí? Por muy que sea, por muy hacer esto, el exorcista, quien obliga al demonio a manifestarse. Le va a echar agua bendita, le va a pedir, le va a dar órdenes, porque eso significa exorcismo. Exorcismo significa conjuro, conjurar, dar una orden. Al demonio se le conjura, a Dios no se le conjura, a Dios se le pide súplicas. ¿Ya? Entonces, cuando el exorcista le conjura en el nombre del Dios vivo que se manifieste, se va a manifestar. ¿Ok? Entonces, el demonio se va a manifestar y la personalidad del individuo quedará totalmente replegada. Es por eso que en momentos de trance, todo lo que haga o diga el poseso es culpa del demonio, no del individuo. No se llevan. Es por eso que muere poseído, no necesariamente se va al infierno, como muchos creen. No. Puede estar en gracia de Dios y sin embargo puede estar poseído. Pero es que eso es algo inverosímil, dirá alguien. ¿Cómo es posible que estás en gracia de Dios y puedes estar poseso? Sí se puede dar el caso. Sí se puede dar el caso. Porque Dios permite las posesiones, ya sea porque quiere un cambio en ti, es decir, en el poseso, o porque necesita de ti para toda una gente que rodea, para todo un montón de gente. Por ejemplo, uno de los famosos casos más sonados allá en la época medieval, de cuando aparece por primera vez documentado el exorcismo de Beelzebú o Baalcebú, ¿eh? Allá en Laon, Francia. La chica tenía 16 años y era una chica con una vida totalmente natural, sin ningún tipo de mayores pecados mortales, ¿no? Y sin embargo queda poseída. Pero ¿cuál fue el objetivo de esa posesión masiva que trajo a los periódicos, a la prensa, claro, en aquella época, ¿no? Es que se demostrara el poder de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en aquella época el protestantismo estaba prácticamente haciendo sucumbir a la Iglesia Católica. Y mucha gente había dejado ya de creer en la Eucaristía. Entonces, esa posesión en una chica que no tenía ningún tipo de pecado mortal, sirvió para eso, para demostrar el poder de la Eucaristía. Entonces, una persona, no necesariamente porque está poseída, es porque está en pecado mortal. No necesariamente. Eso tenemos que quitarnos la cabeza. Puede estar en gracia de Dios incluso. Y todo lo que haga o diga durante trance no es culpa de la persona. Por eso yo le nombraba lo que decía la beata, ¿no? Lo que decía su confesor. En la confesión, durante el trance, por eso que yo mencioné que para mí es una auténtica posesión, decía cosas que no estaban y no eran acordes a su naturaleza, a su pensamiento, a sus virtudes. ¿No? ¿Cómo eliminamos la posesión? Evidentemente el exorcismo. El exorcismo. El exorcismo ritual lo va a hacer evidentemente solo el exorcista. Me preguntan, ¿puede haber exorcismo mediante vía telefónica ahora con estos medios por la pandemia? Sí se puede. Sí se puede. ¿Tiene eficacia? Sí tiene eficacia. Sí tiene eficacia. Así lo manifiestan los exorcistas. Tiene eficacia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que predomina en un exorcismo, ¿sí? Y va a sonar quizás un poquito feo lo que voy a decir, y me disculparán, no es ver al sacerdote exorcista bonito con su crucifijo y su sacramental, no. Que es importantísimo, por supuesto, es una guerra, pero lo que predomina es la oración. Es Jesús quien saca al demonio, ¿sí? Por eso se expulsa en el nombre de Jesús, y solo en su nombre se saca el demonio, ¿sí? María, nuestra Madre, los santos van a ayudar, pero es en el nombre de Jesús que se expulsan a los demonios. Entonces, esa oración puede ser incluso por teléfono y los exorcistas lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales, también, igual que los demonios, igual que Dios. Y como ellos no tienen sentidos, ¿cómo se comunican ellos? Un día yo dije esta palabra y casi me crucifican en redes sociales. Ellos se comunican por telepatía. ¿Cómo? Telepatía, eso es del diablo, eso es de la nueva era. No, señores.
Es más, el padre Fortea también lo menciona, y de hecho ahí lo estudié yo. ¿Qué es la telepatía? Tener un conocimiento entre mente y mente sin necesidad de utilizar los sentidos, es decir, en este caso, las cuerdas vocales. Y eso puede pasar, Víctor. Y claro, cuando tú le rezas a Dios, es necesario que abras la boca. Puedes hacerlo en tu mente. ¿Te escucha o no te escucha Dios? Todo el mundo va a decir, Dios me escucha. Eso es telepatía. Vamos, yo estoy hablándome. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y yo también tengo esa naturaleza. Son dos naturalezas totalmente conectadas. Espíritu con espíritu. Y es por eso que, aunque un exorcismo se lleve a cabo, que no sería lo recomendable, sino solamente en casos fortuitos, mediante esta tecnología, sí se puede llevar a cabo. Porque Dios trasciende todo, las cosas materiales. Entonces sí que se puede, ¿no? Entonces, el exorcismo. Y el exorcista se va a valer de lo más sagrado, los sacramentales. ¿Sí? Sacramentales que incluso hoy en día muchos protestantes ya los están utilizando. Principalmente el crucifijo y el agua bendita. Vamos, un protestante, un pastor protestante no te va a utilizar la imagen de María, el rosario, ¿no? Pero sí que te va a utilizar hasta un crucifijo, ya te puede utilizar. Porque se han dado cuenta, y es inexplicable, cómo estos materiales, que valga la redundancia, es materia, puede ejercer poder sobre algo inmaterial. ¿Cómo? Si un demonio no tiene sentido, no tiene piel, ¿cómo puede percibir el dolor? No lo sabemos. Pero lo cierto es que le causa tremendo dolor, tremenda mortificación. Ahora, a mí me han preguntado, de todos los sacramentales, ¿cuál es el más poderoso? Yo estoy convencido, el crucifijo. ¿Por qué el crucifijo? Porque el crucifijo siempre y toda la vida le va a recordar al demonio esa pálida derrota que tuvo en la cruz. Siempre y toda su vida. El demonio es indestructible, los demonios no mueren. ¿Sí? Son incorruptibles. Así que por toda la eternidad, cuando ven un crucifijo se van a acordar que aquí ellos perdieron la batalla. Que aquí Dios tuvo razón en no eliminarlos, porque Dios los pudo eliminar. En el momento en que Satanás se revela, Dios tranquilamente los pudo eliminar y se acababa el pecado. ¿Sí o no? Pero Dios no lo quiso así. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres autónomos. Entonces, si yo decido amar a Dios, mi amor es genuino y por consiguiente tiene mayor gracia. Pero si Dios hubiera erradicado el mal y el pecado, mi amor ya no es genuino, sino es por coacción. Por consiguiente, mi amor no es genuino. No tengo gracia. Asimismo, a la inversa, mi pecado. Yo peco libre y voluntariamente. A mí nadie me obliga a pecar. Todo el infierno entero puede tentarme. Y aún todo el infierno entero no puede hacer que yo cometa el más mínimo pecado venial. No puede hacerlo. Así que cuando yo peco es por mi libre voluntad. ¿Para qué? Para que el Señor se ajuste en sus obras. Y mediante su justicia viene el castigo o la gracia. ¿Ya? Entonces, no me voy a apartar porque siempre tengo esa mala costumbre de apartarme del tema. Entonces, el exorcismo, ¿no? El exorcista es aquel que va a liberar. Ahora, aquí hay una pregunta que yo estoy seguro me la ibas a hacer, mi querido Adrián, y la voy a hacer ahorita yo mismo, ya que estamos en este tema. ¿Existe el exorcismo fuera de la Iglesia Católica? Es una pregunta interesante y que a muchos hermanos católicos no les gusta oír, o al menos no les gusta mi respuesta. Y es interesante porque sí existe el exorcismo fuera de la Iglesia Católica. Pero vamos a... Lo primero que se me viene a la mente, pero ¿cómo es? Jesús instituye el exorcismo a los 12 apóstoles y solo a ellos le da la autoridad para expulsar demonios. Por consiguiente, los 12 apóstoles forman parte del primado apostólico, la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que un pastor que no tiene sucesión apostólica, que no está en comunión con la Iglesia, puede expulsar demonios? Para esto les voy a mencionar dos textos bíblicos, ¿ya? Dos textos bíblicos. Uno, Marcos, capítulo 9, versículo 38. No lo voy a leer, se los voy a mencionar. Iba Jesús caminando con sus apóstoles. Uno de ellos le dice, Señor, allá están expulsando demonios en tu nombre, pero como no era de los que andaban con nosotros, es decir, no forman parte de los 12, ¿se lo impedimos o no se lo impedimos? La respuesta de Jesús es clara, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque nadie puede obrar milagros en mi nombre y estar en contra mío. Sí. Jesús no lo impidió, Jesús le hubiera dicho entonces, no, a ver, no forman parte de los 12, ¿verdad? Solamente a ustedes les dio autoridad, impídanselo. Jesús dijo, no. ¿Por qué? Porque ante todo está la misericordia de Dios, ante todo está la caridad de Dios. ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo. Resulta que están en un pueblo, y en ese pueblo, difícilmente, pero vamos, no quiere decir que no exista, sí hay, un pueblo donde no hay iglesia católica, no hay, por ahí hay un catequista, no hay más, pero sí hay un pastor protestante ahí.
Ustedes saben que ellos fundan ahorita iglesias por todos lados, ¿verdad? Y hay un poseso. Entonces, Dios va a permitir que ese poseso siga sufriendo, porque en una posesión se sufre psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Y no va a permitir la expulsión del demonio por el simple hecho de que no hay un sacerdote católico. Y lo va a tener ahí, atormentando quién sabe hasta cuándo, porque no hay un sacerdote católico. No, eso es inverosímil ante la misericordia de Dios. Ese pastor no está en comunión con la iglesia, es verdad. No forma parte de la sucesión apostólica, como lo son nuestros papas, es verdad. Pero él está haciendo una cosa interesante. Él está expulsando al demonio en el nombre de Jesús. Y su fe va a prevalecer ante eso. Es la fe y no su ministerio pastoral la que va a expulsar al demonio. No sé si me hago entender. Es la fe. Y es por eso que sí es válido. Y sí es efectivo. Entonces, ¿hay exorcismo fuera de la Iglesia Católica? Sí lo hay. Víctor, ¿eres un hereje? Bueno, el padre Fortea también lo menciona. Sí lo hay. ¿Sí? No es algo inverosímil en realidad. ¿Ya? Pero evidentemente, yo como cristiano católico, ¿a dónde tengo que recurrir? A la iglesia. La católica, porque yo soy católico de la única iglesia que Cristo ha fundado. ¿Verdad? Ahora, si no tengo iglesia católica, trataré de ir donde los ortodoxos, que son los más cercanos a mí. Bueno, no tengo ortodoxos, bueno, ¿qué más me queda? Pero vamos, Dios me va a liberar, ¿ya? Dios me va a ayudar, pero sí existe, ¿ya? Entonces, eso es interesante. Miren en otro texto que lo utilizan a veces nuestros hermanos apologistas católicos para decir que no hay exorcismo fuera de la iglesia. Y yo los contradigo, con amor, por supuesto. Es en Hechos, capítulo 19, versículo 13. En Hechos 19:13 se va a ver a unos judíos tratando de expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y los demonios le van a decir, yo a ti no te conozco. Conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero a ti no. ¿Y qué hicieron los demonios? Le cayeron a golpes, ¿verdad? Y salieron corriendo desnudos y con arañazos estos exorcistas judíos. ¿Qué pasó aquí? Ojo con lo que dije antes. Pastores cristianos. Pero estos judíos que menciona Hechos los Apóstoles no eran cristianos. Y no creían en Jesús. Muchos estaban atrás de los milagros de Jesús, pero por cierta vanidad, más no porque en realidad habían aceptado al Señor, más no porque lo creían y lo querían como el Mesías, sino porque querían tener esos poderes como el que quiso sobornar a Pedro. ¿Cómo es este? Ay, y que ahí viene la palabra, Simón, ¿verdad? Que quiso sobornar a Pedro, ¿no? Que creían que los dones espirituales, ¿verdad? Se los otorgaban así nomás porque así, y no, y es mediante la gracia. Entonces, en este texto es por ese motivo que Dios no accede al exorcismo con él. Porque eran unos judíos que no creían en el Señor como tal. Pero los judíos que sí creían en el Señor y que casi los interrumpe este apóstol diciéndole, Señor, se los impedimos, que también eran judíos, miren, porque eran judíos, Jesús les dijo, no se los impidan a ellos, porque ellos sí que creen en mi nombre, ellos sí. Los judíos, de hecho, los apóstoles no. ¿Ya? Bien, entonces sí hay fuera de la Iglesia Católica estos exorcismos. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, ahí no hay exorcismo, ahí hay liberación. No, no, es auténtico exorcismo. Si el demonio se mete en una persona, eso se llama exorcismo. ¿Ya? Y si se logró sacar al demonio, eso se llama exorcismo. ¿Ya? Y es tanto así que incluso muchos pastores protestantes, cuando ya ven que se les imposibilita expulsar al demonio, recurren a la Iglesia Católica. Yo lo he podido ver. ¿Y por qué pasa eso? Yo siempre pongo esto, de ejemplo, ¿no? Cuando es como que si un pastor y un sacerdote vayan a una guerra. El sacerdote va con ¿qué? Con pistola, es un ejemplo, ¿no? Con pistola, con fusil, con cañón, con ametralladora. En cambio, el pastor va con un simple palo. El palo se reduce a la fe. Pero el sacerdote tiene la fe, pero también tiene todo ese armamento que son sacramentales, la Virgen María, Rosario, crucifijos, la sucesión apostólica, su ministerio sacerdotal. ¿Sí me entiendes? Entonces es mucho, pero muchísimo más efectivo. Y es por eso que muchos pastores que no pueden expulsar demonios terminan yendo a la Iglesia Católica. ¿Sí? Terminan yendo porque es ahí donde se va a expulsar el demonio en su plenitud. ¿Sí? En la plenitud. Exacto, en la iglesia está la plenitud de todo, de la verdad, en la iglesia están los sacramentos, está la salvación. Es por eso que se termina recurriendo a ella, ¿ok? Entonces, queda claro esa pregunta, ¿no? Bien, mi querido Miguel, perdón, Adriancito. No, se han aclarado muchas cosas. ¿Tuviste la oportunidad, o si no has tenido la oportunidad, aprovechamos para
aclarar la diferencia entre lo que es un exorcista y un demonólogo. Oh, claro, bien. A ver, un exorcista es un sacerdote que se dedica a ese ministerio, a expulsar demonios, ¿ya? Pero no necesariamente un exorcista es un demonólogo. ¿Qué es un demonólogo? Un demonólogo es un teólogo que se especializa solo en el estudio del demonio. Y este demonólogo puede ser laico, puede ser hombre, puede ser mujer, y puede, como no puede ser sacerdote, puede ser un laico, pero tiene que tener un requisito, ser teólogo. Caso contrario, no puede. Claro, es verdad, hay demonólogos en el ocultismo, no son teólogos, pero estudian la demonología, porque la demonología no se resume solo a la Iglesia Católica. Hay demonología católica, demonología protestante, demonología islámica, demonología en el panteón budista, demonología pagana. Bueno, en todos los campos el demonio siempre ha estado presente, en todas las culturas y civilizaciones, con distintas matices, pero presente. Entonces, la diferencia entre un exorcista y un demonólogo es que el exorcista tiene que ser forzosamente un sacerdote, ¿ya? Y el demonólogo no, puede ser un laico. Les voy a poner un ejemplo. El padre Gabriel Amor, todos ustedes lo conocen, que ya está en el seno de Dios. Él fue un exorcista, pero no un demonólogo. Pero claro, una eminencia de exorcista, sabía mucho del demonio. Pero si vamos desde el punto de vista teológico, académico, no. El padre Ortea, él es un exorcista, pero él es un demonólogo. Es por eso que sus conocimientos son mucho más amplios, más profundos. Entonces, es interesante eso, ese complemento, y es por eso que muchos exorcistas, o algunos exorcistas, no muchos, porque en realidad es muy poco el ministerio, utilizan a veces demonólogos laicos en su ministerio. ¿Para qué? Porque el demonólogo laico ayuda a qué, ojo, con lo que voy a decir, por eso yo lo mencioné un rato. Yo puedo ser muy demonólogo, muy teólogo, 5 o 6 libros, doctorado, PhD y todo. En el exorcismo me limitaré a dos cosas. Una, a discernir, porque para eso estudia el demonólogo, para discernir el caso y decirle al padre exorcista que si no es demonólogo, pero es exorcista, mire padre, aquí sucede esto, lo otro, yo creo que es esto, y quien realiza el exorcismo es el exorcista. El laico no, el laico se limita a orar, y eso tiene mucha valía. A veces creemos que es muy poco, al contrario, ahí se debe ver la humildad del creyente, porque a veces la soberbia nos cae por encima, y recordemos que la soberbia es el pecado que hizo caer a Satanás. Entonces, no, es que yo sé mucho, yo sé demasiado, yo sé más que el exorcista, pues si yo soy un demonólogo, yo sé más, yo soy el que tengo que estar al frente en el exorcismo. No, señor. Si usted se considera fiel hijo de la iglesia, de la única iglesia que Cristo fundó, pues sepa ser respetuoso y sepa ser humilde. Acepte lo que la iglesia enseña, porque la iglesia es sabia, está guiada bajo la luz del Espíritu, no se equivoca. Entonces, acepte con humildad. Entonces, esa es la diferencia entre un exorcista y un demonólogo. Eso básicamente. Ahorita usted había comentado sobre las acechanzas que podía el enemigo dar a través de los sueños, las pesadillas, todo esto. Pregunto, y si puede compartirnos, eh, lo que se llama, este nombre, parálisis del sueño, ¿qué le dicen? ¿Mm? ¿Es ocasionado por algún demonio? Ya. Bueno, me han hecho preguntas, ¿no? Una de las preguntas que a mí me hicieron una vez en mi página, que ya la perdí. Entonces ya uno de los hermanos que está aquí escuchándome me sigue. Perdí mi página de demonología, me la hackearon. Ahora recién creé una, pero bueno. En las preguntas me dicen, ¿cuál es el demonio, hermano, que causa la parálisis del sueño? No, ninguno. La parálisis del sueño es es un trastorno del sueño. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la persona se duerme, ¿verdad? Pero inmediatamente a los minutos se activa todo su sentido sensorial, pero su parte muscular no, y se mantiene rígida. Hay esa discordancia. Es por eso que en la parálisis del sueño la persona puede ver, aunque está con los ojos cerrados. Otros los abren, pueden ver, pueden oír, saben y están conscientes de todo lo que les rodea, escuchan las voces de sus familiares, pero no pueden mover. Intentan moverse, se desesperan, pero el cuerpo está ahí rígido, completamente. Eso puede durar un segundo, 2 segundos, un minuto, pero eso va a desaparecer. Y no es necesario que desaparezca con oración. Claro está, unos van a decir, pero es que yo he orado y desaparecido. Claro, porque la oración te produce la tranquilidad que necesitas. ¿Por qué? Porque la parálisis del sueño se produce por las altas cargas de estrés.
Son muchos factores, pero entre ellos el estrés emocional, el cansancio, la mala rutina que tienes para dormir. Les voy a poner un ejemplo yo mismo. Yo no tengo una rutina para dormir. Yo hago guardias en el hospital, en la noche, ¿ya? Entonces todo eso me ha generado muchos problemas a mí. Entonces en la tarde, cuando solía dormir, me daba la parálisis, ¿sí? Porque no tenía una rutina para dormir. Entonces mis sentidos se activaban, pero mi cuerpo no, estaba muy cansado. Entonces yo, como yo ya me pasó mucho tiempo, yo ya logré controlarlo. ¿Y qué hacía yo? Me quedaba tranquilo. Yo no rezaba nada, me quedaba tranquilo, esperaba. Al principio me desesperaba, ya no, lo logré controlar, me esperaba. Y luego hacía un impulso con fuerza y pum, me levantaba. Había momentos en que intentaba un impulso, dos impulsos, tres impulsos y nada. Claro, te puedes desesperar mientras más impulsos intentas, pero al final despertará. Y eso se desapareció. Recién me apareció hace 2 días atrás, 3 días atrás, porque tiene una alta carga de estrés. Pero básicamente eso es un trastorno del sueño. No tiene nada que ver con lo demoníaco. En lo absoluto, lo demoníaco. Ahora, la gente, bueno, a veces tú les explicas a los hermanos y dicen, no, es que sí tiene que ver con el demonio, porque tiene que confundirlo con la llamada, se me posó el demonio en el pecho. ¿No? El demonio se me puso aquí. Y eso es otra cosa. A lo que yo voy, no tiene nada que ver con la parálisis del sueño. La parálisis del sueño, de hecho, no hay ni siquiera medicinas como tal, quizás algo natural, como la pasina herbal, qué sé yo, para poder mantener, equilibrar la tensión, el estrés, pero lo mejor es tratar de tener una rutina a la hora de dormir. Bueno, me van a preguntar, hermano, ¿cuál demonio produce el insomnio? ¿Cuál demonio produce el insomnio? O sea, no hay un demonio que diga, a ver, este demonio tiene por trabajo el insomnio, este demonio tiene por trabajo controlar los bosques. Yo he escuchado, con todo respeto, exorcistas, exorcistas que manifiestan demonios que protegen las galaxias, o sea, que custodian o que viven en las galaxias, demonios que habitan en los bosques, demonios, no tiene sentido en la demonología. Los demonios no son seres materiales, no están ligados a este mundo. ¿Sí? Yo les decía, no ocupan ningún espacio. Demonios intergalácticos. Pero bueno, no me voy a apartar del tema. Lo cierto es que el insomnio no es producido por ningún demonio. El insomnio se puede dar también por las altas cargas de estrés. Pacientes que consumen drogas, sufren de insomnio. Una crisis amorosa te puede producir insomnio. Una pérdida de un familiar te puede producir insomnio. Ahora, cuando una persona tiene un proceso demoníaco, ya sea posesión o influencia, sí que puede pasar un insomnio. Pero no es que es un demonio especializado para el insomnio. Eso sí me hago entender. Ese insomnio debería ser como un efecto secundario a una posesión. Pero no es que porque yo ya tengo un insomnio y resulta que esto porque estoy llorando porque se me murió mi mamá, pero no, porque igual fue el demonio que me lo produjo. No es así, ¿ya? Entonces, no hay eso. Hay cosas que suceden, ¿no? Cosas que están arraigadas en la mente, ¿no? De la gente. Hermano, te pregunto, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, 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 vamos, dale. Ok, es que vemos, ¿verdad? Que muchas veces las personas llevan ciertas prácticas que pueden abrir puertas para, de algún modo u otro, que el maligno haga fiesta, como decimos por acá. Entonces, ¿nos podrías hablar de ese tipo de puertas que ya sea consciente o inconscientemente el ser humano abre para que el enemigo pues se escabulla y haga fiesta con él? Perfecto, claro que sí. Respondo esta pregunta y al final también quisiera responder algo sobre los incubos. ¿Ah? Me gustaría hacer eso, ¿por qué? Porque es un tema interesantísimo, se conversa mucho sobre los incubos, ya les voy a hablar de eso. Bien, llamamos puertas, evidentemente no es una puerta física, ¿no? Eh, llamamos puertas en el sentido de entrada, ¿no? De permitir al demonio que ejerza cierto poder sobre mí. Hay muchas, muchas. Las más comunes, la Ouija, ¿sí? Eso ya se ha demostrado no solo en el campo de la demonología, sino en el campo de la parapsicología. Eh, asistir donde los hechiceros, brujos, eh, lo que es la magia, vamos, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver con amplitud textos bíblicos donde Yahvé condena la magia, los adivinos, todo este tipo de supersticiones, ¿no? Entonces, en la magia, y aquí quiero hacer un paréntesis en la misma respuesta, hay magia blanca, magia negra,
magia roja, y muchos creen que porque es magia blanca y utilizan a los santos es bueno, y no. Eso sucede mucho en los católicos que desconocen su fe. Magia es magia y magia es malo, así de sencillo. Sea blanca, sea rosada, sea roja, sea negra, sea gris, la que sea, magia es magia. Y en la magia se utiliza siempre espíritus ya sean demoníacos, e incluso se manifiestan espíritus de almas errantes o purgantes, ¿no? Pero de almas condenadas. Recordemos que en el infierno, en ese estado espiritual llamado infierno, no solamente están los demonios, sino también las almas de seres humanos condenadas, ¿okay? Que se dice que incluso también pueden poseer. Hay casos de exorcismo, sí, no solamente los demonios, almas condenadas de seres humanos. Bien, entonces, este, entonces estos eventos pueden producir entradas. Y la magia, de ellas, la magia roja, por ejemplo, que es llamada también la hematomancia, que es para amarres de amor, ¿no? Es que yo quiero que mi esposa se quede conmigo y voy donde el mago, el hechicero, el santero para quemar, eso es malo, eso es malo, ¿sí? Y la peor de todas es la necromancia, o magia negra, que es la magia necro, viene muerte, cadáver, vísceras, ¿verdad? Mancia magia, ¿no? Magia con los órganos viscerales de los individuos, ¿no? Entonces, todas estas magias son malas, ¿ya? Otras puertas, por ejemplo, ahora estamos por pasar, como yo lo mencionaba en la introducción, Halloween, ¿no? Halloween es una fiesta que yo creo que, no sé tú, y discúlpame que me ponga que te ponga palabras en tu boca, porque no lo sé, pero yo creo que la gran mayoría, y yo, festejábamos el Halloween cuando era pequeño. Yo lo hacía. Por eso digo, discúlpame, tú no lo has hecho, increíble, yo lo hacía. Y para mí era una de las fiestas más sanas, interesantes, bonitas. Yo me acuerdo que era tan sano como disfrazarnos una máscara, ir a pedir dulces a las tiendas y luego, como toda fiesta común y corriente, comer y disfrutar con los niños. Entonces, pero, ¿qué malo hay ahí? Nada. Pero ahora que uno ya analiza el trasfondo, porque detrás de esa fiesta tan infantil, tan inofensiva, ¿verdad? Que se nos muestra, hay todo un trasfondo satánico como tal. ¿Sí? Esa noche, del 31 de octubre, mientras muchos inocentemente están festejando, se están llevando a cabo rituales satánicos, matanza de niños, abortos. Hay mujeres que pertenecen a estos grupos satánicos y que quedan embarazadas con un objetivo cronológico de dar a luz por esa fecha, entre septiembre y octubre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando esté a punto de dar, matar a la criatura, abortarlo, impedir, se llama aborto, impedir, ¿verdad? Interrumpir el proceso y matar, ¿verdad? Se le sacan sus organitos, estando vivo, se le sacan su corazoncito, aún latiendo, beben su sangre, ¿verdad? Profanan las hostias, las pisan o excrementan encima de ellas. El objetivo es hacer todo tipo de burla contra el creador, ¿no? Todo es al revés en una misa negra. La sotana del sacerdote, su túnica negra es al revés, los crucifijos están inversos, la Eucaristía es real porque la profanan, la pisan, se bebe sangre, no vino, sangre humana o de animal. La mayoría son gatitos negros, pobres animalitos inocentes, gallinas, también los corderos, sabemos que Jesús simboliza el cordero, ¿verdad? En el Apocalipsis, entonces los corderos también. Animales de color blanco y negro son los más utilizados. Entonces, como les digo, mientras estamos festejando, detrás de ese velo, detrás de esa tela, hay toda una matanza, todo un ritual satánico. Estas fiestas vienen de fiestas muy paganas, tienen de origen celta, una fiesta que se llama el Samay. Es una fiesta pagana céltica que conmemoraba, se podría decir, el fin gestacional, ah, el fin de ese año, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta tuvo después, lamentablemente, un sincretismo con la fiesta católica del Día de Todos los Santos. Ya vemos que el Día de Todos los Santos lo festejamos en el mes de noviembre, el 1, si mi mente no me falla. Exacto. Entonces, y al día 2 el Día de los Difuntos, ¿verdad? Ya. Entonces, esta fiesta, el 31, antecede al Día de Todos los Santos. ¿Ya? Hasta ahí acaba ese los santos. Exacto. Hasta ahí acaba ese año litúrgico y ahí empieza el Día de Todos los Santos. Entonces, para la iglesia, digamos la iglesia, es que en ese momento, para tratar de sincretizar esa fiesta pagana, ¿verdad? Que conmemoraba este accionar pagano,
¿verdad? Se puso el Día de Todos los Santos. Pero lamentablemente todo esto fue una mezcolanza, se cambió y lamentablemente pues esto fue festejado y se sigue festejando como una fiesta incluso por católicos. En la santería también sincretismo. Vamos a ver que se van a utilizar santos católicos. Vamos a ver el hermano Gregorio, la imagen de la Virgen o la imagen de la Santa Muerte. Y la imagen de la Santa Muerte es muy utilizado en la santería, en la magia negra. Es muy utilizado. Entonces, todas estas cosas, magia, Halloween, ¿sí? Tienen un trasfondo satánico. ¿Sí? Que nosotros no lo podemos ver, porque nosotros vemos lo que está a nuestro alrededor, una fiestecita, inocente. Pero si ustedes le preguntan a cualquier satanista, ¿sí?, qué hacen ese día, se van a quedar perplejos. ¿Sí? Ha habido testimonios incluso de ex satanistas que gracias a ellos precisamente tenemos mayor información de lo que ellos han hecho en esa fiesta y de lo que siguen haciendo. Entonces hay que, como buen cristiano católico que somos, no solamente no festejar, difundir, difundir eh, el no realizar este tipo de fiestas, que ni siquiera que son fiestas paganas, no son fiestas de nosotros. Entonces, pueden evidentemente abrir el mal hacia nosotros. ¿Sí? Lo mismo pasa con la hechicería, con la brujería, aquellas personas que asisten a estas cosas, tarde o temprano, más allá del hechicero, que siempre va a tener problemas desde el punto de vista espiritual, la persona que hace las peticiones sufre posesión. Creo que la mayoría de los exorcistas en sus libros, cuando han escrito sus revelaciones, van a decir que muchos de los posesos han quedado posesos precisamente por asistir a este tipo de eventos. Entonces, no realizar esto. Todo lo que es magia, brujería, Halloween, santería, a un costado, a un lado. Eso no es de Dios, eso no es de nosotros. Nuestra fiesta es el día de todos los santos, el día de los difuntos. Nosotros no festejamos a la Santa Muerte, nosotros festejamos a los bienaventurados y rogamos por ellos para que Dios les conceda, como decimos nosotros en nuestras oraciones, la luz perfecta, ¿no? Entonces eso, pueden abrir, por supuesto, que puertas para el demonio, ¿no? Y ante eso, pues se va a manifestar ya la distinta fenomenología demoníaca, ¿no? Entonces se van a necesitar, e incluso hasta posesiones puede pasar, pero bueno, eso, ¿no? Y yo quería, mi querido Adrián, hablar sobre el cubo. Creo que quedó claro, ¿verdad? El tema de Halloween, ¿no? Sí, claro, sí, no. Si quieres hablar de los incubos y los subcubos para ir terminando, en confianza. Me gustaría con esto terminar porque es un tema también interesante y donde hay mucha confusión. A ver, no es que sea cansón, pero es interesante recalcarlo. Un espíritu no tiene cuerpo. Ok. Si no tiene cuerpo, no tiene órganos genitales. Correcto. Es que acá en el Ecuador hay un periódico que es bastante sensacionalista. Unos títulos amarillistas. Se llama El Extra. Mujer quedó embarazada de un demonio. Mujer quedó embarazada de un demonio. Oh. Pregunto, si un demonio no tiene cuerpo, no tiene órganos genitales, ¿cómo pudo dejar embarazada a una mujer? Por, si no tiene órganos genitales, tampoco va a tener todo el aparato reproductor, líquido seminal, etcétera, etcétera. Es que eso no es factible. No pasa eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que las mujeres o los hombres que han manifestado algún tipo de eventos que dicen que se me trepó el demonio, sentí que me violó, así dicen las mujeres, o incluso dicen los hombres, sentí que me hizo el contacto sexual? ¿Qué pasó? En primer lugar, no hay un tipo de demonio subcubo o incubo. Subcubo quiere decir que el demonio mujer, mujer, los demonios no tienen sexo. El demonio mujer está encima y el hombre está abajo. E incubo, el demonio hombre arriba y el hombre abajo. ¿Ok? La mujer abajo, perdón. ¿Ya? Entonces, no hay demonio hombre y mujer, ¿eh? No tienen órganos. No hay demonio hombre y mujer. Son demonios, nada más seres espirituales. No hay macho y hembra. No hay razas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso se llama influencia, así de sencillo. Influencia. El demonio influencia a la persona como que si estuviera teniendo relaciones sexuales, pero no las está teniendo. El demonio no puede tentar o actuar con algo que no conoce, que no siente. Nunca ha tenido un demonio una relación sexual con un hombre, que no tienen órganos. ¿Ya? Entonces, no hay relación, no hay coito, no hay embarazo, es una influencia. Y ante una influencia, la víctima siente como que si estuviera pasando. ¿Ya? Y ante eso, pues evidentemente,
¿verdad? Se va a necesitar incluso a veces hasta de exorcismo, porque este tipo de eventos pueden pasar en poseso o en influencia demoníaca, como tal, ¿ya? Pero no es que está teniendo relaciones. Así que quitémonos de la idea de que los demonios pueden tener relaciones con hombres o con mujeres, que pueden salir hijos, mentira. Ahora, yo sé que me van a decir por ahí, pero en la Biblia dice que algunos ángeles bajaron y perdieron su dignidad y tuvieron relaciones con los hijos de con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera. Y ahí viene la raza de los Nephilim y todas estas cosas. No me voy a alargar del tema, pero sí los invito a que nosotros, cuando estudiemos las escrituras, la analicemos desde todo el contexto, hagamos una crítica textual, ¿sí? Yo sé que no todos son teólogos, pero analicemos los géneros literarios, ¿ya? Analicemos y clasifiquemos poético, lo que es sapiensal, lo que es narrativo. Hay cosas que están marcados en ese contexto, y no en un contexto histórico, que vienen de leyendas sumerios, babilónicas. Por ejemplo, uno de esos es Lilith. Lilith es un ser mitológico de la cultura sumeria. Aparece en la 12ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh. Y ese ser mitológico es arrastrado a la cultura hebrea, probablemente cuando los hebreos estuvieron exiliados en Babilonia. Y la traen acá. Y perduró. Vamos, ahí van a ver una leyenda. Si has escuchado, mi querido Adrián, de que Lilith es la primera mujer antes que Eva y todas estas mezcolanzas que salen en las cábalas judías. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que hay leyendas que no forman parte de la realidad histórica de las escrituras, ¿sí? No todo lo que dicen las escrituras es histórico, ojo, histórico, ¿sí? Hay cosas que tienen otro género, ¿no? Y para cerrar, vámonos, por ejemplo, con el diluvio universal, y con esto cierro, ¿sí? Ustedes, yo los invito a que ustedes escojan, lean, investiguen sobre la epopeya de Gilgamesh. Busquen la 11ª tablilla, antes hablé sobre las 12, se habla de Lilith. Busquen la 11ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es un poema sumerio. En esa 11ª se va a hablar del diluvio. Claro, acá el hombre eminente ya no va a ser Noé, va a ser Gilgamesh. Perdón, Utanapistín. Bien, ¿qué quiero llegar con esto? De que el relato que se narra en la epopeya de Gilgamesh es exactamente casi igual al relato hebreo. Casi igual. Las palomitas que salen para ver si ya había descendido las aguas, casi igual. Los mismos codos del barco, solo sobrevivió un hombre, igual. La pregunta es, ¿cuál escrito es primero? ¿La epopeya sumeria o el relato hebreo de Noé? La epopeya es primera. ¿Qué quiero decir con esto? De que el diluvio es real, por supuesto, es histórico, surgió, pero cada cultura lo narró de acuerdo a su propia gente, a su propia cultura. Porque, por ejemplo, Alexander von Humboldt, cuando estuvo acá en las orillas del río Orinoco, él descubrió que los indios le manifestaban que ellos también vivieron el diluvio, pero no sabían nada de Noé, ni nada de la cultura hebrea. Pero el diluvio sucedió en el Orinoco. Todas las culturas narran su diluvio a su manera, con sus culturas, con su gente. El diluvio es real, pero analicemos eso. O sea, los dejo con esta pica para que ustedes se incentiven a estudiar y a darse cuenta que hay muchas cosas en la escritura que tienen sus géneros literarios y que hay que analizar, ¿sí? Entonces, ¿el diluvio existió? Sí, de nuestra cultura. Nosotros somos de herencia judía, por eso es que nosotros tomamos el diluvio de Noé. Esa es nuestra cultura, pero que también lo tiene, ¿no? Entonces, por eso es que yo me desvié este tema para responderle sobre los hijos de los Nephilim, ¿no? Ojo con lo que leemos, analicemos esos textos, ¿sí? Los demonios no tienen cuerpo, no pueden tener placer sexual, no pueden tener sexo con ningún ser humano. Bien, mi querido Adrián, yo creo que hasta ya me pasé y los aburrí. Espero. Muchachos, algún mensaje final que quiera dejar, porque yo sé que los hermanos quieren saber cómo contactar al hermano Gamboa a través de las redes, si puede compartirnos su red y después un mensaje final para todos aquellos que estén contactando esta transmisión. Bueno, yo lo primero que les quiero decir es algo, ¿no? Lo que les ha enseñado Víctor Gamboa
Es su estudio, es mi estudio, ¿sí? Basándome en ver en las estudios, ¿sí? Pero lo que yo digo, lo que yo enseño, no tiene que quedar ahí. Ustedes tienen que ir a verificar si yo soy un impostor o estoy diciendo la verdad, ¿sí? Siempre ustedes tienen que investigar. No todo lo que diga una persona ustedes tienen que creérselo. Investiguen y se van a dar cuenta que este campo de la Biblia es muy amplio, muy extenso, muy rico, muy hermoso, ¿sí? He tratado de ser lo más fiel a la teología, a los estudios bíblicos, a las culturas que nos han precedido. Y eso es lo que deseo, ¿no? Que también ustedes investiguen, investiguen. Estoy convencido, porque ya me ha pasado, no todos están de acuerdo con lo que, con algunas cosas que por acá nuevo, sin embargo, quiero dejar una constancia. No se ha tocado tema de dogma de fe. Eso quiero dejar en constancia. Que no se ha tocado tema dogma de fe. Porque en el momento en que se toque tema de dogma de fe y ustedes escuchen algo contrario a lo que el dogma de la iglesia enseña, evidentemente ustedes tendrían y tienen la obligación de censurar. Pero estos temas están sujetos a análisis teológicos, ¿sí? Eso está claro. Está sujeto a análisis teológico. Y se seguirá estudiando. Esto no queda aquí, se seguirá estudiando. Ese es el trabajo de los historiadores, ¿sí? De los eruditos, de los filólogos, ¿sí? En todo caso, les digo esto ¿por qué? Porque sé que probablemente algunos poquito pesados, algunas cositas, no todo, porque evidentemente no. Bien, gracias, gracias a quienes hicieron el favor de escucharnos, gracias a mi querido Adrián, que, bueno, yo a Adrián yo lo conozco de muchísimo tiempo atrás, no crean que es mi amigo nomás en este momento. Formamos parte de un grupo muy grande de católicos de Define tu Fe ya hace muchísimos años, unos años atrás, que lo quiero mucho, valoro mucho y enaltezo muchísimo esa labor que tiene. No es fácil conducir un programa, invitar, tomarse el tiempo, es muy complejo, ¿no? La tecnología a veces es muy compleja y más aún cuando tiene como expositores a personas bastante ignorantes en la tecnología. Sufrir mucho Adrián para enseñarme porque yo de verdad que no sé y le agradezco mucho esa paciencia, ¿no? Gracias por la invitación. Bueno, yo como les decía, si me quieren conseguir solo tengo mi página personal, es Víctor Gamboa Delgado, escritor, yo soy escritor, y lo que pasa es que tengo una página antigua, pero esa está hackeada, ya no se mueve. Una página de monología con 13.000 seguidores, pero ya no se mueve, está hackeada. Entonces básicamente tengo mi perfil personal nada más, ¿no? Cualquier cosita, si alguien desea o tiene alguna duda, me puede contactar por medio de hermano Adrián, con gusto pues estaré atento a responder cualquier inquietud, algo que haya quedado aquí en la mesa, con todo gusto. Y bueno, que el Señor me los bendiga, nuestra Madre Santísima también, y nunca se olviden que tenemos que ser siempre fiel hijo de la Iglesia Católica, la única iglesia que Cristo fundó, la única iglesia que nos lleva a la verdad y la única iglesia que nos lleva a la santidad. Gracias. Muchas gracias a usted, hermano. Damos gloria a Dios por este tiempo que nos ha concedido de gracia. Esperamos que este tema sea de bendición y de gran ayuda a todos aquellos que quizás no tienen tanta oportunidad de acceder a este tipo de información. Así que les exhortamos que le den me gusta, que dejen comentarios, que compartan este video con todos sus contactos para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas y ayudarlos a crear conciencia y de ese modo podamos hacer la diferencia. Nos despedimos. Hasta la próxima en este su programa. Ya es hora. Un encuentro con la verdad. Que Dios los bendiga. Gracias.